Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Y voluntarié en varias de estas experiencias. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Episodio 9. En esta trayectoria, ¿no?, de los diferentes episodios de Senderos de Reexistencia, pensamos también la posibilidad de algunos programas especiales para, como dijimos al principio, son casos, ¿no?, que pudimos recorrer en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, por contactos a través de Roberto Cortaire, ¿no?, que lo pudimos escuchar en el episodio 1, tuve la alegría, ¿no?, de conocerlo a Francisco Gangotena. Él es de Quito, vive cerca de Quito, Ecuador, la capital, ¿no?, de Ecuador. Vive en las afueras, si bien todo el suburbano fue creciendo. Hace 40 años que está en una chacra que se llama Chaupí Molino. Tiene 83 años, es antropólogo de formación, pero después se ha convertido en campesino. Ha trabajado con 32.000 campesinos, dando formaciones, intercambios con ellos, aprendiendo junto con ellos. Bueno, y es interesante desde su formación más académica y su trabajo de la práctica, ¿no?, porque lo importante es como mostrar la práctica, ¿no?, que fue un poco la propuesta de Senderos de Reexistencia. Él le dicen que Chaupí Molino es como una rebelión clandestina. Y también uno de sus conceptos, rescatando a otros autores, es que lo más subversivo es salirse del sistema. Y bueno, pude compartir tanto con Pacho Gangotena como con Maritza, su compañera, una chilena hermosa, productora así de nacimiento, elaboradora de productos. Creo que fue una de las chacras que más vi elaborar productos. Maritza está en las ferias ahí en Quito, participa en sus ferias y cuenta un poco la historia ahí y cuenta algunas de sus recetas y algunas de sus propuestas, ¿no? Pero de la misma forma que he visto como semillotecas, vi también en el caso de Chaupí Molino grandes estanterías llenas de frascos con diversidad de productos. Y ella dice, bueno, que vende verduras en la feria y otros productos y regala salud, porque digamos todo lo que elabora surgen de productos naturales de su chacra. Fue un placer realmente compartir con ellos una jornada y bueno, fueron muy amables también en poder recibir. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América.
senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Nos encontramos cerca de Quito, en la finca agroecológica Chaupi Molino, y vamos a conversar con Francisco Gangotena. Él nos va a contar un poco la historia de este espacio y de toda su trayectoria, no solo profesional, sino fundamentalmente como agricultor aquí en este espacio, ¿no? Bueno, muchas gracias en principio por recibirnos, fuiste muy generoso, y por otro lado, bueno, contarnos un poco tu historia para compartirla en Argentina. Un gusto, compañeros. Somos poquitos, pero la ola está creciendo. Yo digo, pasarán los años y seremos un tsunami de gente que trata de volver un poco a la naturaleza, de no destruirla frente a la masacre que se da a nivel mundial. En Argentina tienen todo el problema del glifosato. En Estados Unidos la destrucción de toda una área pero inmensa del norte productora de maíz, todo esto. Y entonces me alegra y digo, queda una herencia para los nietos, ¿ya? De que se va formando un movimiento que se va a volver grande con el tiempo y que sigamos adelante. Un poco la historia de esta finca es... Por ahí le han bautizado de finca subversiva, o le dicen también la rebelión clandestina, y por ahí vamos, ¿no? Yo he trabajado desde joven, y tengo 83 años ahora, desde los 20 años, será unos 65 años, con indígenas, aquí en Ecuador, en la parte alta. Chimborazo, Cotopaxi. Hace 60 años, 50 años, me fascinaba el ver que los indígenas no usaban un químico y siempre me atrajo la idea de diversidad y manejo de la fertilidad en base a estiércol de ganado. Y el rato menos pensado me doy cuenta y empezaba ya una avalancha de cambio en el campo, en las pequeñas parcelas indígenas. De lo que había sido todo orgánico, empezaba a entrar un monocultivo marcadísimo. Y en gran parte fue acción del gobierno y de varias ONGs también, que se espantaban para... Un urbano, para gente del gobierno, el campesino tiene que producir para el mercado, tiene que hacer dinero. Y al ver que eran economías, no digo de subsistencia porque sacaban un buen excedente después de alimentar a su familia, a sus animales, de intercambiar con los vecinos, sacaban productos a las ferias. Yo hago la distinción entre feria y mercado. Entonces... el campesino producía de esa forma y entró el gobierno hace 50 años ya y empezó a enseñar a los campesinos supuestamente cómo producir más. Y eran monocultivos basados en NPK, en fertilización externa, alto uso de venenos. En ese tiempo era Aldrin, Dieldrin, por supuesto fosfatados, clorinados, y yo empecé a rebelarme. Al trabajar con los indígenas empecé a cuestionar a un cura que trabajaba mucho por los indígenas, pero puso una tienda de agroinsumos junto con la organización pensando que iba a ayudar. Empecé a cuestionar, pero la semilla de mi cuestionamiento viene de un obispo, Monseñor Proaño, que es un monseñor como el de Câmara en Brasil, de estos subversivos, digamos. Opción por los pobres. Y la junta militar, los dictadores militares, que será hace 50 años, le pusieron en la cárcel por subversivo, ¿no? Hubo un movimiento campesino tremendo de respaldo a él. Y a él le oí decir una cosa. Yo era joven de 17, 18 años y nos juntábamos con él, un grupo de jóvenes.
Y un día, Monseñor Poroaño dice, toda esta cuestión de los químicos es acción del imperialismo yanqui. Pensé para mis adentros, el curita está desvariando, ¿no? ¿Qué conexión va a haber entre el imperialismo yanqui, el capitalismo y todos estos insumos? Pasa un poquito de tiempo y digo, el cura tenía toda la razón. Y es la entrada del capital en el campo. Entonces, como respuesta a eso, nadie me creía, a los ingenieros agrónomos con los que trabajábamos, con las comunidades indígenas, se burlaban de mí. Y dije al diablo, voy a probar que es posible porque yo me crié en el campo y mi papá producía sin un químico, ¿no? Entonces yo creo que es posible. Con mi esposa, y siempre lo digo, es berraca, dura, aceptó mi propuesta. Vendamos la casita que teníamos, vendamos el carro y compremos un pedazo de tierra para probar si es viable la agricultura orgánica. Y calculábamos, bueno, dinero tal vez nos alcanza para comprar 1 hectárea. En eso se presentó la oportunidad de 4 hectáreas. Y quedamos con una deuda infernal sobre nosotros, que nos tardamos 15 años en pagarla. Desde el primer día fue orgánico, aquí no entra un químico. La agricultura orgánica lleva su tiempito hasta que tome fuerza. En los 2 primeros años yo sufrí mucho. Hoy día les contaba a los compañeros que un día me puse a llorar. Hemos perdido la casa, el carro y nosotros soñando con esta agricultura que no da. Pero pasaron 3 años, 4 años, el suelo empezó a tomar fuerza y cambió tremendamente. Empezaron los campesinos e indígenas a llegar por acá para una visita de 1 día, de 3 días, se quedaban 1 semana. Y grupos, y después fue literalmente una procesión. Cada mes recibía unos 3, 4 grupos y cada grupo eran de 20, 25, 30 campesinos. Y entonces en los 40 años que llevamos, calculamos, no tengo totalmente registrado, que hemos recibido a unos 32,000 campesinos aquí en la finca. Y después yo salía porque estuve mucho en contacto con una ONG que nos daba cancha abierta para trabajar en lo orgánico con los suizos y me dediqué a visitar a productores que habían pasado por aquí y contabilicé unas 2,000 fincas indígenas, campesinas que estaban ya sólidamente funcionando y otras en proceso. Y yo calculaba que más o menos unas 5,000 fincas estaban en movimiento. Entonces digo, buen trabajo Maritza y Pacho. Pacho, y cuéntanos un poco en qué crees que son fuertes. Ustedes pasaron 40 años, me imagino que deben haber hecho diferentes experiencias, vivido diferentes formas, ¿no?, de productos que surgían de aquí, que podían comercializar en ferias o otras formas, pero hoy, digamos, mirando hacia atrás, después de 40 años, ¿qué crees que se han fortalecido, no? Verás, lo primero sería influencias que tuvimos. Por un lado es la vertiente campesina indígena. Con Maritza teníamos la obsesión, pasábamos por el carretero y veíamos por ahí una finquita que parecía bonita, nos parábamos, pedíamos permiso y empezaba el diálogo con los campesinos. Y empecé a descubrir un hecho fascinante, que había una apertura en los campesinos para contar, para hablar, y después me doy cuenta de que ningún ingeniero agrónomo, ni uno, se acerca a los campesinos y les dice, ¡qué maravilla! ¿Cómo está haciendo? Enséñeme. El ingeniero es para enseñar a los ignorantes. Y que venga uno de fuera y empiece ese interés en sus cosas. Entonces tuvimos una apertura muy grande y fuimos recogiendo información. Cuento anécdotas, por ejemplo, en un área muy árida, sembraban, le llamamos sixe aquí. Es una gramínea, es como el carrizo,
pero un poco más pequeño. Y ponían eso de lindero, pero unos linderos que tenían 4, 5, 6 metros de ancho. Y yo decía, ¿cómo desperdician el suelo? Empiezo a fijar y lo que hacían es como un pasto realmente zigzag. Cortaban y les daban a las vacas, a los animales. Las vacas comían eso, defecaban ahí, orinaban sobre esos restos y los indígenas recogían eso y hacían montones. Estaban haciendo un compost maravilloso. Y a eso suma que en ese tiempo los indígenas cocinaban con leña y la ceniza siempre la echaban en estos montones. O sea que después ya conceptualizando, esta gente estaba trabajando con microorganismos, materia orgánica y minerales. Y de alguna manera estaba imitando a la selva. Y ahí hago un paréntesis. Me he metido últimamente a estudiar un poco sobre la chacra andina, o sea, esta siembra, un terreno familiar para producir productos para la familia. Y entonces, ¿de dónde nace esta chacra? Me voy para atrás, y encuentro en México hace 9,000 años, se calcula, después por acá hace 5,000 años. Venía el campesino, salía de la selva, fue un cazador y recolector. Sale de la selva, se estabiliza en un sitio, empieza a domesticar las semillas y empieza a imitar un poco la selva. Y cosas que le enseña la selva es la fertilidad, de dónde viene. Es toda esa materia orgánica, hojarasca que cae. Después se da cuenta o va cayendo proceso semiconsciente, la diversidad como fundamental. Entonces empieza en Centroamérica con la milpa y acá con la chacra, que son campos que se cultivan, por supuesto, sin ningún fertilizante externo. Se aprovecha absolutamente la materia orgánica y mejor, están interesados en producir materia orgánica. Entonces lo que llaman en México los quelites, las hierbitas estas, que sirven para alimentación, para medicina, se vuelven fundamentales tanto para la familia como para el suelo, porque le dan gran cobertura. Cuento una anécdota que ilumina un poquito lo que estoy diciendo. En uno de los viajes a cursos en México, fui a visitar una comunidad indígena en las comunidades. Y en la entrada me encuentro con un campesino de unos 70 años, don Noé. Usted siembra la milpa, o sea, la chacra. ¿Cuántos años llevará haciendo? Compañero, siquiera 50 años, ¿no? Repitiendo la cosa. ¿Y rota usted? No, compañero, yo siembro mezclado todos los años. Y lo que ellos llaman el zacate. Cosechan el maíz, el haba, el frijol y todo el resto es para las vacas. Entran las vacas cacan un poquito, comen, orinan y sin darse cuenta van fertilizando el suelo. Y mientras estábamos en esta linda conversión se para un gran carro y se baja un señor con apariencia urbana. Y don Noé me dice, es el ingeniero. Y viene a enseñarnos. Él nació aquí, pero ahora es jefe nacional de fertilización en todo México. Entonces baja muy arrogante. ¿Cómo le va, ingeniero? Le digo. Mal. Esta gente es testaruda. A ver, Noé, yo te he enseñado cuánto sacas de 1 hectárea entre maíz, frijol. Dicen unas 2 toneladas, unos 20 bultos, sacos. Y Noé, yo te enseñé a sacar 4 y hasta 8 toneladas. Les enseñé a todos en la comunidad y ahora esta gente ruda vuelve a lo tradicional. No quiere cambiar. Se va el ingeniero. Y le digo, don Noé, ¿por qué volvieron a lo tradicional? Verá, de la milpa de la chacra yo saco comida para nosotros. Frijol, haba,
élites, maíz, calabaza. O sea que toda nuestra comida sale de aquí. El rato que sigo las instrucciones del ingeniero, tengo solo maíz. Y el ingeniero me dijo, pero ¿tienes plata? Entonces don Noé dice, toda la comida tengo que comprar fuera, ya. Y me quedó la idea esto de las 8 toneladas como monocultivo. Entonces dije, voy a investigar en Oaxaca. Es toda esta área del sur de México, de donde se cree que se inició el maíz, ¿no? La milpa. Y llegué a conclusiones extraordinarias. Si quieren conocerle a uno de los actores de esto, métanse en el internet y busquen Cosechas del Futuro. Y ahí, casi al comienzo, está Eliezer, un campesino que da una lección de lo que es la milpa, la agricultura indígena. Le fuimos, entre otros, a visitar a él. Eliezer, cuéntenos sobre la milpa. Y empieza a contarnos el maíz, el frijol, las habas. Y el maíz, sí, unas máximo 2 toneladas. Entre frijol y habas, tal vez una media tonelada. A ver, hagamos el cálculo con la calabaza. Bueno, en la calabaza, cuando está en flor, cortamos las puntas, la flor, y eso podemos comer y vender. Después, las guías de la calabaza también comemos y vendemos. Después, las calabazas chiquitas les sacamos, y las grandes les dejamos ya la planta podada así, engrosa y produce mucho. Haciendo la historia corta, sumamos 23 toneladas de alimento por hectárea, frente a lo del ingeniero que era 8 para el mercado. Aquí eran 23 toneladas de comida para la gente. Me preguntabas cuáles son un poco los puntales de esta finca, volviendo a eso, y recogiendo información de la gente. Lo primero es la fuerza, la fertilidad. Y la fertilidad viene de un suelo vivo. La diferencia entre la agricultura orgánica y convencional, la una trabaja con la muerte, la nuestra, la natural, trabaja con la vida. Y si tienes ganado, tienes que darles de comer. Acá, tu ganado, el ganado de los pobres que digo yo, son los microorganismos. Entonces tienes que preocuparte y dar de comer. La mala hierba, toda esta maleza que crece en finca, es una aliada porque es la comida para tu fertilidad. Es el primer punto. El buen agricultor, el buen campesino, es el que produce tremendas cantidades de materia orgánica. Y con eso logra la vida del suelo, la fuerza, la fertilidad. Senderos de Reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. Conversando con Maritza Rubio, de aquí de la finca agroecológica Chaupí Molino, veníamos conversando de la diversidad de productos. Entonces, volvamos a decir la diversidad de productos que tienes. O sea, en productos frescos tengo todo lo que son los derivados de la leche, yogur griego, mantequilla, la ricota, que hago ricota natural y hago ricota con hierbas, ya como un dip, como para untar, para hacer sándwich o lo que sea, ¿no? Después tengo diferentes salsas de ají, que esas también son frescas, pero también tengo otra en conserva, ¿no? Que ya están, que las puedo dejar un año, ¿no? Pues hago ghee también. El hummus de chocho que te decía que por su alto nivel de proteína que tiene el chocho es súper bueno para la gente que es vegana o vegetariana y esto, ¿no? Pesto también hago. Diferentes tipos de queso, hacemos mozzarella, hacemos queso maduro. No tenemos tanta leche porque más o menos sacamos, bueno, ahora estamos con un poquito más, pero cada día serán unos 30 litros de leche, pero guardo de 2 días y puedo hacer un queso con 60 litros de leche y me sale un queso de 6 kilos, ¿no? Al final, cuando está maduro. Bueno, y estabas comentando que sí, esos productos frescos que por ahí los preparabas el día anterior. Tenemos mercado el día miércoles y el día sábado, entonces el día miércoles yo preparo todo lo que es fresco que va en refrigeración y los días viernes. Entonces yo sé más o menos lo que necesito y eso se hace, ¿no? Pero bueno, y aparte de eso son todas las otras conservas que voy haciendo poco a poco, ¿no? O sea, a medida que depende de la fruta que tengo, de los productos que tengo, que suben o bajan, ¿no? Depende de la producción de tomates, qué salsas hago, ¿no? Entonces me voy fijando un poco también en esto, qué se vende mejor y voy haciendo las diferentes cosas. Claro, y en relación a eso, ¿qué evaluás del consumidor? ¿Quiénes son tus consumidores y qué buscan, digamos, ¿no? O sea, buscan salud.
Yo sí siento que es esto, ¿no? La gente que tenemos, porque antes cuando recién empezamos la finca, entregábamos a un supermercado grande. Y no duramos nada, porque la verdad es que no teníamos teléfono. Yo viví aquí en la finca como unos 15 años sin teléfono, entonces teníamos que salir al pueblo, a la central de teléfonos, para poder llamar al supermercado y que nos hagan el pedido. 3 veces nos dejaron con el camión cargado, con, no sé, 3.000 lechugas, un camión con no sé cuántos kilos de brócoli, todo teníamos que regresar y darle a las vacas. A la tercera vez le dije al Pacho, no vendemos nunca más nada a nadie, vamos a salir y vamos a vender todo directo. Este fue un día martes que nos dejaron con el camión cargado de brócoli y el día viernes salimos con poquitas cosas a una feria en Quito, ¿no? Una feria así popular, ¿no? Nos parábamos en un ladito, pusimos el camión, bajamos las cajas, bueno, y fue medio la sensación. Claro que a los 5 minutos estaba la grúa del municipio que nos iba a llevar presos, porque estaba prohibido vender en la vía pública y estaba toda la calle tomada por los vendedores de esta otra feria, ¿no? Claro, era una competencia un poco desleal, pero fue interesante también ese proceso. El municipio empezó a poner restricciones de la vía pública y todo esto. Éramos los únicos que teníamos permiso para vender ahí, porque me exigieron. Nos dijeron, tienen que ubicarse adentro en el mercado. Entonces yo dije, adentro en el mercado no me voy a poner, y tenía una amiga que tenía una casa cerca y le dije, oye, te hago trueque, te doy verduras y préstame la mañana de tu jardín para vender mis productos. Bueno, el primer día que fuimos a vender en la casa esta, vinieron las señoras del mercado a decirnos que por favor volvamos, porque a ellos no vendían. Entonces ya me dijo, escoja el lugar que quiera, ¿no? Entonces ya, todo tranquilo, volvimos y ahí seguimos vendiendo. A raíz de la pandemia dejamos esto, pero ahí tuvimos 30 años, ¿no? Y hasta ahora tengo relación con la gente que vende ahí en el mercado, o sea, como buena relación, ¿no? ¿Pero qué es más? Verdura fresca y además... O sea, la gente como ya nos conoce, pues estamos 40 años en esto, o sea, no es poco tiempo, ¿no? Decir la verdad, ¿qué es lo que tienes, no? Porque es verdad que yo tengo fruta que no es orgánica, porque aquí casi no consigues fruta orgánica. O sea, es súper difícil. Ponte, ahora tengo una mora que es orgánica, pero es lo único. O sea, y alguna fruta que nosotros sacamos del otro terreno. La papaya está chiquita, que se da aquí en los valles, media silvestre, y frutas silvestres que se pueden usar, ¿no? Entonces esas son orgánicas. Pero la gente me dice, no importa, pero traiga porque son ricas, ¿no? Frutas que no se consiguen fácilmente, como el damasco, los membrillos, que aquí nadie, el dulce de membrillo aquí casi se perdió, porque han cortado todos los árboles para meter casas y urbanizaciones. Entonces yo me compro, no sé, 5 cajas de membrillo y lo hago pasta y lo congelo y lo voy haciendo poco a poco, ¿no? Entonces la gente se aloca cuando, sobre todo gente mayor, ¡ay, membrillo! ¡Ay, qué rico! Y la jalea de membrillo y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué te digo? Van por las verduras, pero también van por las conservas. Y ahora, o sea, desde hace un tiempo también empecé a hacer los fermentados, jalapeño que lo hago fermentado, tengo el chucrut, tengo el kimchi, bueno, el chucrut lo hago con zanahoria a veces. Trato de hacer más cosas fermentadas, o sea, siempre estoy como experimentando con otras cosas, ¿no? O sea, me gusta sacar cosas nuevas. Y con las mermeladas siempre, o sea, nunca desperdicio nada, ¿no? Que me compré una papaya grande y me quedó un pedazo y se me va a dañar. Entonces lo corto en pedacitos, le puse jengibre, jugo de naranja, cáscara de naranja y quedó una mermelada sensacional, ¿no? Y este señor siempre iba y siempre encontraba como también en la diversidad en estas mezclas. Y decías de manzana, por ejemplo, y ruibarbo. Claro, me empecé haciendo puré de manzana, pero ahora hago como una especie de mermelada, como una compota más bien, ¿no? De manzana, que la puedes picar en cuadritos o en rodajas como quieras, y con ruibarbo. Y queda súper rica porque le da mayor acidez a la manzana, y a veces le pongo especias también y queda súper rico como para acompañar cerdo, ¿no? Porque los alemanes usan mucho el ruibarbo para acompañar cerdo, ¿no? Claro, pero en relación al consumidor, ¿qué sentís? ¿Que es más local, que gente venía de afuera? En Quito la mayoría de la gente que teníamos era local. Y te voy a decir que no es gente, porque todo el mundo tiene un poco este conflicto de que todo lo que es orgánico es más caro. Nosotros tenemos ciertos productos que son más caros, como el tomate, porque cuesta bastante producirlo en invernadero. Por ejemplo, ahora acabamos de perder 2 cosechas de tomate por la demasiada lluvia. Aunque están en el invernadero, pero se te crea un microclima diferente adentro y se te enferman las plantas, ¿no? Entonces no hemos tenido tomate, no sé, 3 meses creo. Pero la gente que tenemos ahora, sí, tenemos bastante extranjero, pero también mucha gente local y gente no de muchos recursos. O sea, clase media, ¿no? Pero que la gente viene porque quiere comer sano.
y viene por salud. Y hay muchos médicos que ahora te empiezan a recomendar, o sea, pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, les dicen no pueden comer ni un químico, ¿no? Y es real, pues, o sea, te estás intoxicando y eso no lo eliminas nunca, ¿no? Las tierras están contaminadas, por mucho que tú quieras decir, voy a producir, porque hay gente que se compra una finca ya a la semana porque ellos son orgánicos y dice, tengo producto orgánico, pero eso no es así. Tienes que limpiar todo el veneno que tiene el suelo. A nosotros nos pasó aquí. Pasamos 3 años para tener una producción decente y ya limpia la tierra, ¿no? Porque nos dedicamos a cultivar cosas y reintegrar materia orgánica y todo para mejorar los suelos, ¿no? Mi trabajo en la venta es súper interesante porque Francisco, mi hijo, se molestaba que nosotros hacíamos mucha vida social. Y no es que estás haciendo vida social, estás hablando de salud. Yo le digo a mis clientes, yo les vendo verduras, pero les regalo salud, ¿no? Primero porque comer con todo una verdura orgánica tiene mucho más minerales también, ¿no? Entonces todo eso ayuda en tu salud, ¿no? Y quizás para cerrar, digamos, en todos estos años, si bien ya medio lo dijiste, pero bueno, ¿cuál fue tu principal aprendizaje, no? O sea, primero yo soy feliz viviendo aquí. O sea, vivir con mis hijos aquí más que un aprendizaje, diría, o sea, porque esto fue como, yo nunca fui muy urbana y sigo sin ser muy urbana, no me gusta la ciudad, me desespera, me agobia, ¿no? La agresividad de la gente, todo esto. Entonces vivir fuera de esto, primero me hizo súper feliz, ¿no? Cuando compramos la finca, vinimos a ver la finca, le digo al Pacho, si compramos yo me vengo a vivir acá. Y toda la gente me creía loca, ¿cómo te vas a ir a vivir allá? Estábamos a 40 minutos de Quito, ¿no? Ahora estamos más porque como la población se ha bajado al valle, ¿no? Pero sí, yo creo que es esto, o sea, de estar tranquilo, de hacer lo que te gusta. Yo disfruto todo lo que hago. Yo me paso sola, metida allá en la cocina, todo el día trabajando, haciendo cosas, y cada vez que estoy haciendo algo digo, mira, esto también lo podría hacer así. Voy siempre como pensando qué otra cosa nueva puedo sacar. Ya no me da tiempo, o sea, porque ya tengo 69 años y seguir con este ritmo. Hoy día le decía a un señor, no, yo ya me quiero jubilar, tengo tantas otras cosas que quiero hacer, ¿no? Porque esa es la otra. O sea, yo siento que todo lo que hago y todos los sueños que tengo por hacer te da vida. No te puedes echar a morir porque ya cumpliste 69 años, ¿no? Tenía clientes que me decían, no, ya me jubilé. Yo te garantizo que al año están muertos, porque empiezan con el happy hour, empiezan con todas estas cosas, son absolutamente inactivos. O sea, y esto es real, no es broma, ¿no? Yo le decía, ya me quiero jubilar. No, pero es que quiero hacer un montón de otras cosas, no es que me voy a quedar, porque yo hago joyas, antes pintaba, ahora quisiera meterme en escultura. O sea, siempre estoy con nuevas cosas, mi cabeza está siempre a 1000, ¿no? Entonces creo que esto es un poco lo que ha sido como mi satisfacción, ¿no? O sea, estar contenta con lo que uno hace, ¿no? No marcando una tarjeta, ¿no? Que te estén controlando que estás trabajando, ¿no? Bueno, Marisa, te agradezco mucho por la charla y bueno, lo mejor. Gracias. Un saludo para Argentina. Uy, sí, tal como dijo el Pacho, Tierra Linda, hemos disfrutado, hemos gozado cada vez que, o sea, bueno, he ido una vez a Argentina, ¿no? Y siempre me he quedado con las ganas porque nos fuimos una vez a Chile, bueno, a Mendoza hemos ido un par de veces porque hemos estado en Viña o Valparaíso y nos hemos ido, porque él es fanático de la montaña, entonces estuvimos caminando por el Aconcagua ahí en esa zona, ¿no? Pero nos falta el norte. Y estuvimos un día a punto de irnos a Salta, porque es lo único que quería ir a Salta. Y estábamos en la casa de un tío y sube las gradas y encuentra un libro de química orgánica. Se sentó con el libro y Salta se quedó esperando, ¿no? Que tengo una pena tremenda, pero a lo mejor algún día lo logramos, ¿no? Un abrazo a todos. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa. Nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. El rato que tienes un suelo fértil, aquí en la finca hemos visto una transformación. Este rato estamos entre 12 y 14% de materia orgánica. Muéstrame otros terrenos que llegan a eso. Muy pocos, ¿no? Ya la gente está orgullosa con 5, 6, 7%. Bien, pero ha sido un trabajo, no se te va la plata en insumos, pero sí se te va en trabajo.
calculamos que en las 4 hectáreas hemos puesto unos 3,000 camiones de compost. A eso se debe en que el suelo es maravilloso, es tierra negra totalmente, como de los páramos de las montañas. Ese es el primer punto. El otro punto que me doy cuenta, en el primer caso del suelo, recogí mucha información de Albert Howard. Él tiene un libro maravilloso de hace 100 años y se llama Un testamento agrícola. Y es toda la agricultura como se practicaba en India y China desde hace 4,000 años. Básicamente compost. Y el otro punto que nos ha vuelto fuertes es en la sanidad. Bueno, la sanidad está dada por el suelo y por el diseño de la finca. Y a mí no me gusta llamar el control de plagas y enfermedades. La selva no hace control de plagas y enfermedades. La selva lo que hace es diversidad. Tiene un diseño loco la selva. Su diseño es mezclar todo. En la selva amazónica se calcula que hay 21,000 diferentes especies de plantas y más o menos 5,000 especies de árboles. Todo entremezclado. Y eso te va dando equilibrios. Influyó en las lecturas, influyó en la visita y publicaciones de Miguel Altieri. Miguel Altieri habla del control biológico, que es unos insectos controlan a otros insectos, lo que los técnicos llamarían niveles tróficos. Cadenas tróficas, sí. Cadenas tróficas de alimentación. Entonces es eso, no me meto en detalles, sino que unos insectos controlan a otros, unos animales a otros, y la naturaleza en su evolución ha tenido una coevolución. No es solo la plantita que cambió genéticamente, sino que esa plantita evolucionó en compañía de muchas otras plantas, de insectos, de pájaros, y que van mutando y forman equilibrios. Entonces, en una finca yo creo que tiene que darse, ya que nos metimos con la agricultura que altera el medio, tenemos que hacer ciertos diseños para que el diseño ideal es a la cabecera que haya un bosquecito y con hileras conducen a los insectos para que de ahí entren en los campos, ¿no? Según datos de Altieri, me parece un dato clave, muy bonito, que un insecto logra volar en promedio unos 25 metros. Entonces, si tú tienes una hilera aquí y 50 metros más abajo, otra hilera, entonces tienes 25 metros de lado y lado. Cubres. Entonces los insectos van a salir, viven en los árboles, en los arbustos que hay, y de ahí salen a alimentarse en el campo. Entonces yo diría, va bastante por el diseño. Y en ese diseño, ya que no podemos tener la variedad que tiene la selva, hacemos rotaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la finca, después de 6 años, de 3 años, 4 años, volvemos al mismo producto. Por decir algo, empezamos con papas. Para la papa abonas mucho el terreno. Entonces, después de la papa pones brócoli. Y después del brócoli, ponte remolacha. Entonces empiezas del suelo, subes al aire y bajas al suelo y vuelves a subir. Y tienes vainita o habichuela, le llaman en otros lados. Y después tienes, por ejemplo, zanahoria. Entonces vas en ese sub y baja. Y junto al primer punto de fertilidad, que lo tomo también de Albert Howard, de esto de la experiencia en la India y China, y dice: todo campesino, para mantener una agricultura milenaria, literalmente de 4,000 años, siempre ha tenido animales. El animal es un complemento maravilloso. Llegamos acá a la finca y vemos que las vaquitas que tenemos, más que la leche, lo valioso es su estiércol. Claro. Una vaca
de caca al día entre orina y la bosta, decimos nosotros. Bosta, mierda. Y ya. Entre las dos te completa más o menos un quintal, 50 kilos ya. Entonces una vaca te produce al año 350 bultos de abono. Y con eso hago cálculos, puedes fertilizar 1 hectárea. Y lo he hecho los cálculos aquí y fuera de la finca con campesinos. Entonces tú vas cerrando un círculo. Llegas al punto en que, recuerdo, viene un profesor de la universidad estatal con estudiantes y me dice, quiero que me hagas un cálculo de cuál es la producción en bruto y cuáles son cálculos de rentabilidad. Bien, no me interesa mucho eso, no porque no me interesa el dinero, necesitamos dinero, pero no por pasarme todo el día haciendo cálculos, anotando y precios y todo esto. Bueno, hice la cosa y encontré que de las 4 hectáreas teníamos una venta de más o menos un poquito más de $160,000 anuales. Bueno, yo digo, muéstrame fincas convencionales que venden, producen unos $40,000 anuales. No sacas eso. De la papa, del maíz, de todo esto, no sacas. Y me dice este ingeniero muy amigo, buena gente, me dice, ahora quiero que nos muestres a los estudiantes a dónde va ese dinero. Y le digo, un 40%, casi el 50% se va a la gente que me colabora, a la misma familia. Y dice, estás loco, una buena empresa máximo gasta un 15-20% en mano de obra. Estás loco. Y le digo, fíjate ahora en cuánto gastamos en insumos externos. 0. Entonces, digo, yo prefiero que mi dinero se vaya a la gente que me colabora, a la gente del barrio que se queda en el barrio, a que se vaya a las grandes empresas. Entonces, José Luxemburger, al final de uno de sus libros, tiene una frase que me parece fantástica. Lo más subversivo del planeta es una finca orgánica. ¿Y por qué? Porque se salió del sistema. Lo más subversivo es no necesitarle al sistema, no ser un contribuyente del sistema. Yo vivo fuera del sistema, como fuera del sistema, me abastezco en base a trackers, lo que sea, de lo que necesito. Y digo, en el país, por ejemplo, hay 800,000 familias campesinas. Si 5,000, si 50,000 fincas, si 200,000 fincas, si 500,000 de fincas se sale del sistema, has hecho una revolución agraria. Senderos de reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. Bueno, seguimos conversando con Francisco Gangotena. Te dicen Pacho. ¿Por qué te dicen Pacho? Porque a los franciscos aquí les dicen Paco o Pancho en México y aquí Pacho. Le quitas al Pancho Villa, le quitas la N y ya está. Pacho nos venía contando un poco la historia de por qué llegó a esta finca agroecológica, ¿no? Y quizás lo que te vamos a preguntar como última opinión, última visión tuya, ¿no? Es, ¿qué le dirías a la juventud por qué tomar el camino de la agroecología y especialmente, bueno, a los agrónomos que somos de alguna manera corresponsables de todo este modelo de agroquímicos y de contaminación, ¿no? ¿Qué le dirías a los jóvenes por qué tomar este camino? ¿Y cuál es un mensaje así esperanzador, ¿no? Para este mundo tan complejo, ¿no? Lleno de tantas cuestiones y tantas, procesos y transformaciones en estos últimos años, ¿no? Primero, lo más inmediato, la salud de la gente. Es perverso que los alimentos que ingerimos todos los días en la ciudad y en el campo también están llenos de veneno, ¿no? En esto de
el alimento. Me parece bien interesante. Hay un gringo, Zach Bush, MD. Él habla sobre los aminoácidos que necesita el ser humano para formar todas las proteínas, que son 300,000 que necesita el ser humano. 17 las sintetiza el ser humano y 9 vienen del campo, de la interacción de la planta con microorganismos. El rato que matamos el suelo, llenamos de sidas, de venenos, llega mucho menos aminoácidos y ahí empieza a flaquear toda la cuestión del sistema inmunológico. Si ustedes se ponen a ver un poco en la misma pandemia, gente bien alimentada resistió mucho mejor a toda la cuestión. Eso por un lado. Después estamos enfermando a los humanos, estamos enfermando el suelo y se nos están llevando la plata, ¿no? El dinero. Entonces, medio perverso, ¿no? En Argentina mismo, 300 millones de litros de glifosato se lanzan desde aviones para la soya y el maíz transgénico. Es loco, uno se pone a hacer los cálculos y la Monsanto, más que la producción misma en Argentina, en Brasil, su negocio es la venta de los agrotóxicos. Que ahora es Bayer, ¿no? Que es bueno. Que dicen son perversos. La alianza con Bayer tiene su pequeña historia, que en Europa les bloquearon los transgénicos, no podían entrar. Entonces la Monsanto primero quería venderle a la Bayer, $60,000 millones era la transacción. Pero después la Bayer tuvo la gran idea de aliarse con Monsanto. Como tú dices, si es Bayer, es bueno. Volvió a entrar en Europa. Pero ya para ir cerrando esto, yo creo que me remito un poco a lo que había dicho antes, de que lo más subversivo del planeta es la agroecología, la agricultura orgánica, porque es una forma de irnos separando del sistema. En la misma vivienda en la que estás tú, podemos dejar de depender del hormigón, del cemento, en la comida, la salud, nos liberamos. Entonces, en las 3 necesidades básicas del ser humano, la una es la comida, nos vamos liberando. La otra, la salud. También ya no necesitamos de todo el aparataje de fuera. Y el tercer punto es en la parte de bienestar, diría. Y eso yo sí creo que se logra mucho en el campo. Latinoamérica en especial viene pulsando, ¿no?, esta posibilidad de hacer realmente desarrollo integral, reforma agraria y que haya tierra para todos y la tierra sea para los agricultores, para los que la trabajan, pero no siempre es accesible, ¿no? Ahí hay un punto crítico. Todavía aquí en Ecuador se dio la reforma agraria, en Bolivia se dio la reforma agraria, pero uno se pone a ver, todavía quedan grandes extensiones a las cuales no pueden acceder los campesinos. Bueno, hay el otro punto que también eso ya es más triste, que campesinos pequeños van vendiendo las tierras a estas grandes plantaciones, ¿no? El sistema crea un sueño para los pobres para ir a la ciudad, primero para que se eduquen y después para vivir en la ciudad. Mucho campesino dice, estudia, hijo, para que no sufras en el campo. En toda Latinoamérica, últimamente la migración campesina es absoluta, empezando por México de arriba, ¿no? El 60% de los campesinos están fuera. Hay una despoblación, no se cree en la agricultura, pero lo que sí hemos encontrado en el camino es que cuando
Un campesino se mete y cambia y transforma y le hace bella a su tierra, los hijos se quedan. Y muchos casos de campesinos tenemos que los hijos están involucrados en la producción, ¿no? Pero claro, se han reconvertido, o sea, todo el proceso de modernización los llevó a hacer monocultivo y tener plata, Claro. pero después tienen que ir a comprar el alimento y ahora sí hay mucha gente que se está reconvirtiendo y volviendo a hacer. Las grandes crisis en el planeta, para que cambie algo, tiene que darse una crisis. El rato que hay una crisis, ya no es señal de que no da más. No quiero pasarme a explicar esto en la evolución. El desarrollo llega a un punto que tiene que tener un viraje, un quiebre en otra dirección. Y yo creo que se va a dar en el planeta eso. Y hablarán los del siglo XX. Posteriormente, algo más, eran cavernarios porque en su comida ponían venenos. Y yo creo que los jóvenes están empezando a abrir los ojos en relación a esta realidad, ¿no? Bueno, quizás para terminar, si quieres mandar un saludo a Argentina. Yo suelo decir Argentina la Bella. Es linda, el Bolsón, Bariloche, las Pampas. Argentinos, yo soy fanático del fútbol. Entonces, pero hay mucha esperanza. Si uno se pone a rebuscar un poquito, hay gente y universidades ya involucradas fuertemente en una producción más limpia. Entonces hay señales de aliento y solo cierro con una experiencia, no recuerdo el nombre de la autora, una señora muy metida en esto, una gringa, con la hija dice, viajemos tratando de descubrir, hay todavía esperanza en el planeta, y escribe un libro, dice, hay plena confianza en que esto va, hay brotes por todo lado. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, le deseamos lo mejor a ti, a toda la familia, a toda esta hermosa finca que nos ha permitido conocerlos y compartir una jornada. Muchas gracias. Un gusto. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.